conservación y la ecología urbana de los anfibios en Chile y en el mundo, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que los anfibios habitan solo en sectores alejados de las grandes urbes, pero nos hemos dado cuenta en el último tiempo, quizás los últimos 15, 20 años, que los anfibios están en la ciudad. De hecho, esta imagen es del estero de Quilpué, que es una zona altamente intervenida. De hecho, la gente vive al lado del estero. Es un estero que es considerado un humedal urbano. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de que los anfibios y muchas especies de animales y flora o fungi también están dentro de las ciudades. Y más que pensar quizás en solo conservación de las áreas protegidas, que está súper bien, hay que pensar cómo las ciudades pueden ser también sitios donde la biodiversidad pueda convivir con el ser humano. Que, bueno, la humanidad no es un ente ajeno a la naturaleza, sino que es parte, ¿cierto?, de todos los ciclos. Entonces, esa es como la visión que quiero un poquito comentarles, y si tienen dudas, cualquier cosa que no entiendan o que quieran comentar alguna idea, sean ahí, eh, motívense a escribir. Si quieren preguntar algo también por micrófono, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Para comenzar la clase, entonces, quería abrir con un contexto global. Ya sabemos que estamos dentro de la sexta extinción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente estamos frente a un problema bastante grave, que es que los animales y la biodiversidad en general se está empezando a extinguir, ¿ya? Hay una reducción de la diversidad en todos los niveles, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de los genes también pasa eso, y les voy a explicar un poquito cómo funciona, pero eso repercute también en los ecosistemas. ¿Cuál es el problema y por qué yo me he dedicado a estudiar tanto los anfibios? Porque los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazados a nivel mundial, y aproximadamente el 41% de todos los anfibios que se han clasificado, es decir, que se han sometido a estado de conservación, lamentablemente están en una categoría de amenaza, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un poquito menos de la mitad de todos los anfibios que se conocen y que se han podido clasificar, lamentablemente están amenazados, ¿ya? Y el problema es que estas extinciones han superado ampliamente lo que se consideraba normal año tras año. Entonces estamos frente a una crisis de biodiversidad súper compleja, ¿ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, que no solo los anfibios están amenazados, sino que alrededor del 28% de todas las especies que se han clasificado están amenazadas, ¿ya? En el caso de los anfibios es el grupo más preocupante, ¿cierto? 41% como les mencionaba, pero tenemos otros que no están tan estudiados, ¿ya? Y que también representan un riesgo de extinción. En el caso de las especies con las que nosotros estamos trabajando con Proyecto Anfibia, están todas las poblaciones disminuyendo, ¿ya? Yo trabajo con la rana chilena, que es la Calyptocephalela galli, está en estado de conservación vulnerable, es decir, está a un paso de pasar a en peligro, y las poblaciones están bajando hace años. Tenemos otras especies como del género Alzodes, que es un género que también está muy amenazado, y tenemos otras especies que, si bien no tienen una declinación o un estado de conservación tan complejo, sus poblaciones igual están disminuyendo, como el sapito o ranita antifaz, ¿ya? Pero ¿cuál es lo que nos preocupa a nosotros? Es que, lamentablemente, las especies de América Latina y el Caribe son las más amenazadas a nivel mundial. De todas las especies que se han estudiado, el 95% de las poblaciones ha ido disminuyendo a través del tiempo. Y esto se ha estudiado desde los años 70, ¿ya? Desde los años 70, entonces, se ha visto que disminuyen las poblaciones de las especies. En un 95%, eso es increíble la cantidad de problemas que vamos teniendo con nuestra biodiversidad. Y además, las especies que más afectadas están son las especies de agua dulce. Eso quiere decir que los peces, los anfibios y otros organismos que viven en el agua dulce también se han visto muy afectados. ¿Y por qué pasa esto? Se ha tratado de entender, o se ha entendido bastante bien, de hecho se sabe muy bien por qué los animales están amenazados y la flora, el fungi. Yo tiendo a tener un sesgo con los animales porque trabajo con ellos, pero
la flora y el fungi también está súper, súper amenazado, ¿ya? Podemos ver entonces que para todos los animales, una de las principales amenazas que van teniendo es la pérdida y la degradación del hábitat, ¿ya? Y esto es súper importante, porque tenemos un factor que es el factor común de por qué hay tanta pérdida y degradación del hábitat. Pero podemos ver, ¿cierto? Si a ustedes les gustan las aves, por ejemplo, también se han visto afectados por este factor, los mamíferos también, los reptiles, pero la única excepción son los peces, que se han visto mucho más afectados por la sobreexplotación. Porque claramente, ¿cierto? También existe esta presión hacia el mar que eh, va generando que las especies no puedan cumplir, ¿cierto? Sus ciclos biológicos porque se empiezan a explotar mucho antes, ¿ya? Esto salió el 2024, así que es bastante certera la información que tiene, muy, muy actual, ¿ya? Dentro de las amenazas que tienen los anfibios, si vemos, si nos centramos específicamente en los anfibios, vamos a ver que en Chile tenemos dos grandes riesgos de pérdida de nuestra especie. Por un lado, ¿cierto? Tenemos enfermedades, que está un poquito como más al norte, eso se asocia más a los telmatobios, que son un grupo de anfibios que viven en el altiplano de Chile y en otros sectores de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Y más abajito tenemos el efecto del cambio climático, ¿ya? Que es algo que afecta bastante a la zona centro-sur de Chile. Por ejemplo, desde Coquimbo hacia el sur es un impacto muy, muy grave. Y más al sur tenemos la pérdida de hábitat como principal factor que está impactando en los anfibios nativos. Y acá les dejé, lamentablemente, especies que se han extinto de anfibios a lo largo de todo el planeta. ¿Ya? Uno de los más importantes, quizás, o el que más se ha estudiado, es el sapo dorado, que es una especie que habitaba en América Central y se extinguió por un hongo que se llama hongo Kitri. ¿Ya? Entonces, los anfibios de Chile tienen una particularidad bastante interesante, que me imagino ustedes si han estudiado sobre biodiversidad lo saben, que Chile es una isla biogeográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile está aislado del resto de los países. Eso hace que, gracias a el desierto del norte de Chile, el mar, el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, genere que Chile se hayan evolucionado de forma muy diferente las especies que tenemos. Eso da, entonces, una muy baja diversidad y riqueza de especies, pero un muy alto endemismo. Entonces, en Chile tenemos 58 especies nativas y una introducida que es la rana africana. ¿Y qué quiere decir esto? Que comparándonos con otros países de Latinoamérica, tenemos muy pocas especies. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Es que más de la mitad de todas las especies que tenemos son endémicas, es decir, que solo existen en Chile. Pero el problema es que 44 de las 58 especies se encuentran en una categoría de amenaza, o sea, son vulnerables, en peligro o en peligro crítico. Y otro problema que tenemos es que la mayoría de las especies se concentra en la zona central del país. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos aspectos que están conversando acá. El primero es que ustedes me imagino saben que Chile tiene lo que se llama el hotspot de biodiversidad, que es la parte, ¿cierto?, de la zona central. Eso siempre se conversa cuando hablamos de diversidad de la naturaleza de Chile. Y eso hace que a nivel mundial este ecosistema sea súper importante, porque posee características únicas al resto de los otros países del planeta. Y lo otro es que, como bien saben ustedes, la mayoría de la población de Chile se concentra en la zona central. Eso nos da un problema. Por un lado tenemos la mayor en diversidad y endemismo del país, pero por otro lado tenemos también la mayor cantidad de personas en el territorio. Entonces estamos peleando con un factor muy importante que es la expansión de las personas en un territorio que debemos compartir con especies que si desaparecen, desaparecen del planeta y no hay otra forma de, de, de poder, ¿cierto?, recuperarla. Eso es bastante grave, ¿ya? Uno de los principales, entonces, factores de este problema
de pérdida de hábitat es la urbanización, ¿ya? Yo les voy a hablar harto de este autor, que es McKinney, que es una persona de Estados Unidos, que fue de las primeras que habló sobre cuál era el impacto de la urbanización en la especie. Esto lo voy a hablar en manera general, ¿ya? Porque McKinney habla mucho de especies en general, no de anfibios o de aves, sino que en general. Entonces, muchas cosas de las que él habla nos van a hacer harto sentido cuando estamos, por ejemplo, en una plaza o en un parque urbano, ¿ya? ¿Qué ocurre? La urbanización genera homogeneización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos se ve igual. Y de hecho se plantea que en un futuro todos los países van a tener especies muy parecidas de biodiversidad. Y eso obviamente pierde lo heterogéneo que es el planeta, la diversidad que hay de especies. Y todas las especies que se logran adaptar a la ciudad van a ser las únicas que van a existir. Y eso obviamente es un problema bastante grave, ¿ya? Porque no podemos tener toda la especie en todos lados. Sería bastante poco, sería un fallo, ¿cierto? Como humanidad de que queden las mismas especies en todos lados, ¿no? Porque en su mayoría serían o especies muy generalistas, es decir, que se adaptan a todo, o especies invasoras que lograron quedarse en ese lugar, ¿ya? Podemos ver entonces que las ciudades actúan como sistemas que se mantienen fuera de la naturaleza. Y esa es una de las características que han tenido las ciudades por mucho, mucho tiempo en el planeta. Esto entonces va a generar que existan hábitats muy homogéneos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Santiago de Chile y Sao Paulo y los vemos prácticamente iguales, ¿ya? La diferencia acá es la cordillera que es muy característica de Santiago. Pero si nos ponemos a ver, son bastante similares entre sí. Y eso está pasando en el planeta y no nos estamos dando cuenta. Pero cuando McKinney habla de la homogeneización, es eso. Todos los lugares se ven iguales, todos los lugares tienen la misma especie y no se puede permitir eso. Tenemos que buscar estrategias para eh, que siga existiendo la diversidad, ¿ya? Entonces, vamos a ir teniendo especies que se catalogan como sinantrópicas, es decir, que han logrado adaptarse a las ciudades y al ser humano, y que de hecho se benefician de los seres humanos. Acá tenemos ejemplos de especies que no son nativas de Chile, como el gorrión, ratas y palomas. Entonces después va a pasar que todos los países, todos los lugares van a tener gorriones, ratas y palomas. Y eso va a perder toda la diversidad que tienen tan única en muchos lugares. Pero ¿qué pasa? Hay una paradoja, ¿ya? La urbanización puede aumentar la riqueza, es decir, la cantidad de especies que vamos teniendo en las ciudades, pero va a disminuir la diversidad. Entonces vamos a tener muchas especies, pero van a ser todas iguales entre sí, ¿ya? Eso es lo que se llaman los tipos de diversidad. Por ejemplo, acá tenemos un estanque con pececitos de diferentes colores. Cada pececito, cada color sería una especie diferente. Entonces, la diversidad alfa del sitio 1 o A van a ser 3, ¿cierto? Porque yo cuento pececitos de 3 colores diferentes. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, ¿ya? La diversidad beta es la diferencia entre dos lugares, ¿ya? Acá entonces las especies que tengo, que son diferentes entre uno y otro, son 2, ¿cierto? Porque acá no hay peces de color azul y acá no hay peces de color rojo. Entonces la diversidad beta es 2, ¿ya? Porque son diferentes entre cada uno de estos lugares. Y la diversidad alfa entonces sería la diferencia o la diversidad que existe entre los 3 sitios, ¿ya? Entonces acá todos tienen los peces de color verde, entonces eso se excluye. Tenemos 1, ¿cierto? 1, diversidad gamma, vamos contando, tenemos 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, cada color diferente es una especie distinta. La diversidad gamma, entonces, es de 5. Pero si estos fueran todos verdes, por ejemplo, tendríamos diversidad gamma 1. O de hecho sería 0, porque no hay diferencia en general, ¿cierto?, de esta especie. Pero obviamente tendría que ser 1 porque tenemos una especie. Eso es lo que está pasando en las ciudades, lamentablemente. Tenemos baja diversidad gamma. En este caso está normal, ¿cierto? Porque tenemos diferentes especies en cada uno de los sitios. Pero lamentablemente, con la homogeneización de las ciudades, eso cada vez está bajando
más y más, ¿ya? Y otra cosa que les comentaba con respecto a que hay más especies en lugares que están más perturbados, hay una hipótesis que se hizo en el 88 que se llama la hipótesis de la perturbación intermedia. Eso quiere decir que en lugares con una perturbación o un impacto moderado va a haber una mayor diversidad. ¿Cómo explico esto? Si ustedes van a un lugar muy prístino, muy limpio, muy poco intervenido por las personas, van a encontrar especies que son muy especialistas del ambiente, ¿ya? Por ejemplo, un pudú, ¿ya? En el sur de Chile, los pudús por lo general están en ambientes alejados de las ciudades, pero hemos visto que hay atropello y cosas así. Pero por lo general los pudús se mantienen un poquito más alejados. O los huemules sí que son difíciles de ver. Los huemules entonces son especies especialistas del bosque. Y en lugares que están muy, muy poco intervenidos, van a haber pocas especies, porque significa que son súper sensibles, ¿ya? Y hay una baja diversidad de ellas, porque no han logrado adaptarse a otros sitios. Pero en lugares que están muy destruidos, muy sucios, muy eh, contaminados, va a haber poca diversidad también, porque nadie puede adaptarse a ese lugar. En cambio, si estamos, por ejemplo, en un humedal urbano, vamos a tener especies nativas que se han logrado adaptar a la ciudad, vamos a tener especies que pueden visitar en algún momento ese humedal, por ejemplo, las aves, que se pueden alimentar de los peces que hay ahí, y vamos a tener especies que son invasoras, que han vivido ahí, ¿cierto? Y se adaptan y compiten con la especie nativa. Entonces, en un lugar de perturbación intermedia va a haber mucha más diversidad que en un espacio que está muy protegido y en un espacio que está totalmente intervenido, ¿ya? Por eso explica, por ejemplo, si nosotros fuéramos a comparar la diversidad de un humedal urbano de Valparaíso con uno de el norte de Chile, que podría estar menos intervenido, vamos a tener muchas más especies en el de Valparaíso, ¿ya? Y para eso vamos a hablar sobre tres tipos de especies que entran o no salen o nunca están en las ciudades, ¿ya? McKinney, que era este investigador que yo les comentaba, tiene tres tipos de grupos donde clasifica a las especies, ¿ya? Tenemos a los evitadores urbanos, que son especies que son especialistas de algún lugar y son muy, muy sensibles a los cambios que ocurren en la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, los felinos nativos, por lo general no están en las ciudades, pero a veces ocurre que se pueden observar, ¿cierto? Y hay hartos videos en redes sociales que lo muestran. Pero son especies que van a tratar de evitar estar ahí, a menos que por alguna razón tengan que bajar y acercarse a los humanos. Tenemos los adaptadores urbanos, son especies que se han logrado adaptar, ¿ya? Y por lo general, estas son las aves son mucho más, se logran adaptar mucho mejor que otras especies. Y por eso se ha hecho harto, mucha gente comienza estudiando las aves en las ciudades, porque son la primera forma en la que uno tiene de acercarse a la biodiversidad. Yo partí trabajando con aves, de hecho, y siempre me han parecido increíbles. Y esa es una de las formas en las que nosotros tenemos de acercarnos a la biodiversidad. Vamos viendo que escuchamos cantos diferentes, que vemos especies distintas, y nos llama la atención saber qué pueden ser, empezamos a investigarlas y ahí entramos a un mundo maravilloso que es sobre la biodiversidad. Entonces las especies adaptadoras son las que conviven con los seres humanos y se pueden ver beneficiados de cierta forma ante los cambios que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, gente que planta árboles, que plantan flores, que tienen jardines, van a ser muy beneficiadas las aves por lo general. Hay otras obviamente que no se van a lograr adaptar, pero por lo general las aves se adaptan mucho mejor que el resto de las especies con las que conviven. Tenemos por otro lado los explotadores urbanos, ¿ya? Son especies que van a depender netamente de los seres humanos para poder sobrevivir, ¿ya? Y por lo general acá se incluyen las especies invasoras, o las sinantrópicas que habíamos dicho, que en este caso se incluyen las cucarachas, los ratones, los guarenes, las palomas, que otras especies más, bueno, hay muchas más. Por ejemplo, pasa que hay especies que uno no las va a encontrar en ambientes más prístinos o más limpios, que pasa harto con la cotorra argentina,
que uno no la suele ver tanto en lugares más, al menos acá en la zona central. Yo al menos no la veo cuando subo cerros, por ejemplo, pero sí la veo bastante en la ciudad. Hay especies que están mucho más adaptadas al ser humano que a los ambientes que están menos intervenidos. ¿Ya? Entonces, para resumir, los evitadores son los que no van a entrar a las ciudades, o si entran, se van a ver bastante complicados. Los adaptadores son especies que pueden vivir fuera de la ciudad o cercana a esta, pero pueden irse si las condiciones en otros lados mejoran. Y los explotadores urbanos son las especies que no pueden estar fuera de la ciudad, ¿ya? O les va a costar mucho. Y en el caso del anfibio, es algo que a mí me ha llamado bastante la atención en los últimos 4 años. ¿Qué está pasando con los anfibios en ambientes urbanos? ¿Ya? Pero yo no es que haya llegado con la pregunta y lo haya desarrollado, sino que fue completamente al revés. Yo llegué a estudiar la especie y me di cuenta que estaban ocupando ambiente urbano. Entonces es más bonito así, creo yo. Cuando las preguntas y las hipótesis salen de la misma naturaleza. Y eso es algo que a mí me encanta. ¿Ya? Los anfibios, entonces, son especies clave para poder entender de qué manera las especies se están adaptando a los lugares más intervenidos por la humanidad. ¿Por qué? Porque cumplen bastantes roles ecológicos, por así decirlo, y bastantes podrían ser también servicios ecosistémicos, si lo vemos desde un punto de vista más antropocéntrico. Pero los anuros, que son los sapos y las ranas, como por ejemplo esta hilorina que está acá, ayudan a regular las poblaciones de insectos, ¿ya? Por ejemplo, de los zancudos, que pueden transmitir enfermedades como Zika, fiebre amarilla y unos miles, ¿cierto?, de enfermedades más que existen. Son parte de las redes tróficas, que es importante, son depredadores y presas de diferentes especies. Y lo más importante es que los anfibios son bioindicadores de la calidad ambiental. Siempre se ha dicho que los anfibios son muy, muy sensibles a los contaminantes y cambios climáticos, ¿ya? Pero uno, cuando empieza a estudiar más a fondo o va a terreno, se da cuenta que los anfibios son súper resilientes y empieza a pensar, quizás lo que me enseñaron cuando iba al colegio o cuando iba a la universidad no era tan así como me lo contaban, ¿ya? Pero obviamente siempre van a haber especies que van a estar mucho más amenazadas. No hay que tampoco subestimar o sobreestimar la capacidad que tienen los anfibios de resistir a todo. Pero sí les voy a contar que la rana chilena es increíble. ¿Por qué los anfibios se están viendo tan afectados entonces frente a estos cambios que ocurren por medio de la ciudad? Porque tienen un ciclo bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Que los anfibios tienen un proceso que se llama metamorfosis. Pasan del huevo, este huevo va desarrollando un embrión, este embrión va creciendo y luego emerge una larva, que también le pueden decir piriwin, guarizapo, lo que ustedes quieran, como les gusta a ustedes decirle, pueden comentar, ¿ya? Pero estos larvas, ¿cierto? Van creciendo, se van desarrollando, pero en una primera instancia en el agua, completamente en el agua. Por eso tienen branquias, ¿ya? Y luego van transformándose, le van creciendo las patitas de atrás, las patitas de adelante, va cambiando toda su boca, todo su sistema digestivo, sus ojos cambian de lado, es un proceso increíble, y van desarrollando pulmones. Entonces ya no necesitan estar todo el rato en el agua, sino que también pueden estar en el ambiente terrestre. Y a medida que van creciendo, su colita va desapareciendo porque nos comen, ¿ya? Cuando están desarrollándose, van pasando desde los juveniles a los adultos, no comen porque están en un proceso bastante complejo interno, ¿ya? Entonces la colita después cuando desaparece es porque se convirtió en una ranita o un sapito adulto y ya puede, ¿cierto?, valerse ahí en la naturaleza. Así que este proceso que es tan complejo, obviamente, requiere requiere de agua limpia, requiere de un proceso que eh, sea lo más cierto tranquilo para ellos y para ellos. Entonces,
obviamente cuando tenemos contaminantes, cuando tenemos sequía, cuando hay disturbios, cuando, no sé, el turismo que no esté regulado, o cuando empieza a existir la fragmentación del hábitat, esto se ve afectado y las especies comienzan a desaparecer. ¿Ya? Por eso los anfibios se ven tan amenazados. Y además que su piel es muy húmeda y muy sensible. Entonces eso también genera un impacto en la sobrevivencia de las especies. ¿Ya? Entonces uno de los problemas que tenemos, además de la contaminación, que lo vamos a ver más adelante, son las barreras físicas, la fragmentación. Entonces el ser humano necesita movilizarse y comienza a construir carreteras. Estas carreteras se hacen sin pensar en qué es lo que hay alrededor de ellas. Ya, recién ahora con la evaluación de impacto ambiental se intenta ver qué es lo que se está haciendo, pero muchas veces no se hacen estudios de forma tan exhaustiva para darse cuenta de que si yo hago un camino acá, obviamente voy a generar que las poblaciones de animales que habían acá van a querer pasar para acá, y lo mismo las que están acá. Pasa lo mismo con las flores. Por ejemplo, cuando hay proceso de polinización o dispersión de semillas, las semillas querrían pasar para acá, ¿cierto? Dispersarse para acá, por allá, y no se va a poder, ¿ya? Entonces los caminos son grandes barreras físicas y de fragmentación de ambientes que no se están evaluando lo suficiente acá en Chile. Lo que pasa entonces acá es que los animales para reproducirse o para movilizarse requieren pasar por acá y la gente suele atropellarlos. Y eso es un problema bastante grave que en Chile tampoco se están haciendo los estudios suficientes. Aunque ayer en una cuesta, no me acuerdo cuál es, pero a mí el año pasado me contactó un niño que me decía que encontraba 40 serpientes de cola larga muertas y atropelladas en la región metropolitana. Y yo le dije, podrías hablar con Ofido de Chile, y gracias al trabajo que hicieron en conjunto lograron poner una señalética para que la gente avance más lento y no lo atropelle, porque 40 en un día o en una semana es demasiado. Esa es una cantidad gigante de una población muy, muy grande, pero también se está muriendo demasiado. Entonces, es algo que obviamente el primer paso es hacer señalética, pero el segundo, el más importante, es el tema de educación ambiental. Y después, hacer corredores biológicos. Y eso es algo que en Chile se debería también empezar a trabajar bastante, ¿ya? Los anfibios entonces, por lo general, son especies que se mueven súper poquito, pero cuando son juveniles tienden a moverse. Esta es una ranita chilena juvenil que me mandó una foto una persona y está en el plato de agua de un perro. No sé si lo pueden ver ahí. Entonces las ranas cuando son juveniles necesitan moverse y tienden a llegar a estos sitios. Esto se llama por lo general trampas ecológicas, lugares que la ranita o cualquier animal puede decir, esto está bueno para vivir, y puede tener quizás condiciones en algún momento que son buenas, pero a la larga van a generar problemas de mortalidad o de enfermedades o de posibles depredaciones. ¿Ya? Es como el típico que el tegua que se pone en las canchas de fútbol. Se ve bien el ambiente y el hábitat, quizás tiene recursos necesarios, pero es un riesgo inminente para eh, los animales que están viviendo ahí. ¿Ya? Entonces las trampas ecológicas son sitios que para las especies podrían ser un sitio de reproducción o de para vivir en algún momento, pero obviamente después de eso genera posibles riesgos, ¿ya? Entonces, como les decía, los animales cuando se mueven van a tener estas barreras físicas y las limitaciones del movimiento, o van a llegar a lugares donde no deberían estar, o sí deberían estar, pero hay otras cosas que la van a generar problemas. Afortunadamente la persona que le sacó la foto después la movió a otro lado y no pasó nada, ya. Entonces también es importante que no veamos a las personas como un problema, sino como potenciales aliados, ¿ya? Preocupado de este problema de los atropellos, en Corea del Sur se hizo un estudio de conciencia ciudadana utilizando iNaturalis para evaluar cómo estaban comportándose las especies
a lo largo de toda Corea del Sur con respecto a los atropellos, ¿ya? Y acá hablan de la importancia de la ciencia ciudadana para poder tener más información. Es un trabajo bien interesante y creo que se debería replicar sí o sí en Chile. A mí al menos me interesa bastante poner este factor que la misma ciudadanía está alertando. Y eso es súper importante, porque esto no viene desde la academia, sino que viene desde las mismas personas que, preocupadas por los atropellos de los animales, están diciendo, oye, hagamos algo, por favor. Ya. No les voy a decir toda la especie, pero acá lo que hicieron fue básicamente buscar qué tipo de animales se veían más afectados. Tenemos ranitas, tenemos sapos, tenemos salamandras y tenemos lagartos y algunas tortugas, ¿ya? Tortugas terrestres que cruzan también los caminos. ¿Y qué podemos ver? La mayoría de las especies son de preocupación menor, es decir, que no están en un estado de conservación importante. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que hay especies que están en categoría vulnerable, por ejemplo. En peligro, acá tenemos una especie en peligro, 3 ejemplares que murieron atropellados. Y eso para especie en peligro es una cantidad gigante, ¿ya? Entonces, acá podemos ver que si bien la mayoría de las especies que atropellan están en preocupación menor, porque se han adaptado mejor a la ciudad que otras, es una cantidad muy grande. 73 observaciones de animales atropellados es mucho, ¿ya? Son 73 individuos menos que se van perdiendo las poblaciones, ¿ya? Y esto suena un poquito crudo, pero nosotros nos tocó verlo en un terreno en Farellones, acá cerca, en La Parva. Estábamos bajando a la noche y nos pasó que nos detuvimos en el auto para ayudar a que cruzara un sapito, ¿ya? Un sapito espinoso, y justo se detuvo una persona y nos dijo, ¿y qué pasó? Le dije, no, estamos ayudando a que cruce este sapito. Y después, no sé, avanzamos en el auto unos 20 metros y había uno que habían atropellado hace poco. Entonces es muy probable que la persona que pasó antes que nosotros la haya atropellado, ¿ya? Y en Farellones pasa mucho esto. ¿Cuál es el problema? Que por acá cerca hay una mina. Entonces, que los camiones vayan lentos y que se fijen en que anda un sapo es complicado, pero no imposible, ¿ya? Entonces algo hay que ir conversando con la municipalidad y con las personas de Farellones para poder evitar esto, porque es una cantidad gigante de atropellos que se van generando, especialmente en junio. Bueno, en junio no hay tantas ranitas, pero por ejemplo en verano cuando la gente sube a Farellones, porque es súper turístico ahí, los atropellos son muy, muy grandes. Y es una especie que si bien no está en peligro, son seres vivos que merecen cierto vivir bien y que no les pasen estas cosas, ¿ya? Porque debe ser terrible morir de esa forma. Y a mí me da una pena gigante, ¿ya? Entonces, ese es un video que grabamos lamentablemente. Y otras cosas que a mí me han llegado, esta es una rana chilena, que se le ve ahí una anormalidad ocular. Como pueden ver, está al medio de la calle. Pero lo interesante de esto es que está muy húmedo el lugar. Entonces la rana chilena, cuando llueve, se moviliza para buscar otros sitios, ¿ya? Y ahí las ranas adultas salen y se van a otros cuerpos de agua. Y eso también genera que potencialmente la atropellen. Esta rana no la atropellaron, la persona que la pilló después se la llevó a otro lado para que siguiera su curso. Pero esto puede volver a suceder. Y eso es la importancia de la ciencia ciudadana, que se detecten estos sitios y que luego se puedan tomar decisiones en base a evidencia científica. Acá yo me metí hace un par de meses a iNaturalist para ver cuál era el panorama de los anfibios que estaban siendo atropellados, ¿ya? Entonces, los más atropellados son los del género Rhinella, ¿ya? Que son los sapos espinosos. ¿Por qué? Porque son especies que tienen una movilidad en tierra mucho mayor y tienen rango de hogar, es decir, viven en ambientes mucho más amplios que otras especies, por lo tanto suelen moverse bastante, ¿ya? Y la atropellan bastante, es demasiado. 80 observaciones, una especie que está en categoría de conservación vulnerable. Sapo de rulo también. La rana chilena con 6 observaciones.
La rana africana, que es una especie invasora, también tiene observaciones. Es que es una especie que suele hacer migraciones a pie, o caminando, ¿cierto? O saltando, mejor dicho, cuando hay lluvia. Entonces es muy común verla atropellada en la zona central, especialmente en Valparaíso. Tenemos sapito cuatro ojos, que es una especie que también es bastante adaptable a los ambientes urbanos. Y esto a mí me llamó bastante la atención, una rita de Darwin atropellada, porque es una especie que suele estar bastante más circunscrita a los bosques. Entonces ahí hay que conversar con la persona que subió esta observación para que nos cuente cómo vio ese proceso, ¿no? Que es bastante interesante, la verdad. Voy a hablar un poquito más de esto más adelante, que es algo que a mí me encanta, que muchas personas en diferentes lugares del mundo construyen lo que se llama los Toad Patrols, ¿ya? Que son patrullas de personas voluntarias que se unen para que los anfibios puedan generar sus procesos de reproducción, ¿ya? Por lo general los machos se mueven en época reproductiva para buscar hembras y estas personas, de forma voluntaria, se unen para que los autos no las atropellen. Y de hecho es bien entretenido lo que ellos hacen y me encantaría que se pudiera replicar también acá en Chile, porque si personas que donan su tiempo lo hacen por solo el amor que sienten hacia la biodiversidad, quizás se puede generar de manera mucho más rápida un cambio de conducta de las personas. Si estás viendo que personas igual a ti tienen conciencia con respecto a lo que está pasando a su alrededor, las personas quizás que manejen dicen, ah, chuta, yo debería andar con más cuidado y quizás más adelante se suman a, a esta muy linda iniciativa que tienen. ¿Ya? Ahora voy a hablar un poquito sobre las cosas que hemos visto nosotros con respecto a especies de anfibios nativos. ¿Ya? La rana chilena es la especie con la que nosotros trabajamos llevamos más tiempo. ¿Ya? La especie que yo amo, la especie que a mí me da mucha felicidad poder investigarla. Es una especie que es considerada un fósil viviente. ¿Por qué? Porque vive casi sin variaciones, más que el tamaño, desde el Cretácico superior. Entonces estaba viviendo con los dinosaurios. Y hoy en día la vemos en humedales muy intervenidos. ¿Ya? Entonces acá tenemos un problema bastante grave con respecto, por ejemplo, a la basura. ¿Ya? Porque uno puede decir, ah, quizás esto no genere contaminación directa, y la verdad sí. Casi todas las cosas tienen microplásticos que está estudiado que afecta a los anfibios. Otra cosa importante de la rana chilena es el endemismo. Y lo más importante para mí es el tema del hábitat acuático. Es una especie que eh, se describe como predominantemente acuática. Ya sabemos que tiene estas migraciones de los adultos que se han podido ver de forma un poquito más empírica, ya por observación en terreno. Sería interesante evaluar cómo se mueve, ¿cierto? Tanto en agua como en la tierra. Pero por lo general pasa más tiempo en el agua que en otros sectores, ¿ya? Por eso está tan amenazado, porque cada vez hay menos ambientes acuáticos limpios para esta especie. Y nosotros nos hemos encontrado en este panorama al momento de buscar a la rana. Podemos ver que está lleno de basura y con presencia de otras especies que pueden generar impactos a las poblaciones. Pero eso es lo que nos toca a nosotros, lleno de neumáticos, lleno de basura. Así que es algo que hay que ir trabajando también con la gente, con la municipalidad, con las personas y con las empresas de las distintas localidades que hemos ido visitando. Y a la raíz, ¿cierto?, de todos estos problemas de contaminación, nos hemos encontrado con harto anormalidad ocular. Entonces, esto no es normal, claramente. Esta es una anormalidad ocular que está afectando a las especies de Quilpué principalmente, nosotros lo hemos visto. Y la especie que más hemos visto afectada es la rana chilena. Entonces, nosotros creemos que es, al menos la hipótesis que yo estoy desarrollando, que nos falta ahí la ayuda de una persona que es químico, es doctor en química, está a punto de ser doctor, que nos quería ayudar para poder determinar qué contaminantes existen en el estado de Quilpué. Pero yo creo que hay un factor de contaminantes que está generando esta anormalidad.
Entonces es algo que hay que estudiar con más detalle. Pero al menos en la literatura dice que los principales problemas son o metales pesados o pesticidas. Y justo vamos a estudiar eso. Entonces si no nos da ninguno, vamos a tener que irnos por otras razones. Pero yo me iría por un tema químico. Quizás biológico podría ser, pero yo creo que es más algo químico, ¿ya? Otro problema que hemos visto es la sequía. Acá tenemos una rana chilena que se estaba enterrando en el fango. Entonces, cuando el agua empieza a secarse, empieza a desaparecer y a evaporarse, la rana tiene esta estrategia de enterrarse en el fango, y nosotros lo hemos visto. Nos pasó el primer terreno que tuvimos, que encontramos 73 larvas muertas de rana chilena, y dijimos, oye, igual el barro está medio húmedo, y empezamos a cavar con las manos, y encontramos a muchos juveniles enterrados en el sustrato. Entonces ahí dijimos, oye, ¿y esto estará descrito, no? Y llamamos a un investigador por teléfono, y a Felipe Rabanal, y nos dijo, no, esto ya se sabe. Y yo decía, pero ¿por qué nadie lo ha descrito, nadie lo ha escrito? Y no, nadie nos había dicho esto antes. Entonces nuestra idea es poder documentarlo bien, tenemos la descripción con video y todo eso, para que se sepa que la rana chilena está teniendo adaptaciones frente a la sequía. Pero quizás estas adaptaciones siempre la ha tenido, porque por algo sobrevivió a una extinción masiva, por algo sigue viva todavía. Pero hay que seguir investigando y viendo qué está pasando al respecto. ¿Ya? Otra especie que nosotros hemos estudiado es el sapo de rulo, que es una especie endémica también de Chile, y era la que yo les decía que está muy adaptada a vivir en ambientes terrestres. Esta especie uno la puede ver caminando sin ningún problema, caminan bastante, son muy, muy buenas para caminar, y de hecho, donde nosotros trabajamos, que es en Quilpué, solemos verlas muy cercanas a la ciudad, pero no dentro de la ciudad, sino que cercana a ella, ¿ya? Y la hemos visto también adaptándose a la basura de la gente debajo de estas ruedas. ¿Ya? Le gustan bastante los refugios como basura. Bien interesante eso también. ¿Ya? Esta rana también la han visto en hartos lugares y muy cercana a la ciudad. Este es un grupo de Facebook donde se suben registros y a mí me encanta porque la gente por mucha curiosidad va subiendo sus registros y se arma ahí una bonita comunidad con ellos. Bueno, entonces hay interés en saber qué especie es y cómo pueden ayudarla para que siga sobreviviendo. ¿Ya? Y el sapito cuatro ojos es una especie que a mí me fascina también porque es muy bonita, pero además de ser muy bonita, es muy chiquitita, muy tierna, tiene muy buena adaptación a la ciudad. Creo que se debería valorar más esta especie porque de verdad que es increíble, yo la encuentro increíble. Ya, habitan bastantes lugares muy cercanos al ser humano, incluso de hecho en ciudades o en lugares donde viven las personas. Entonces, es una especie que desde hace bastante tiempo se ha podido determinar que se ha logrado adaptar mucho mejor que otras especies. ¿Ya? Y esta es una cita que habla sobre el pleurodema, sapito cuatro ojos, por Charles Darwin. Entonces, Charles Darwin observó que esa rana se criaba y habitaba en aguas demasiado saladas para beber, ¿ya? Y Bell, que fue la persona que hizo harta investigaciones sobre anfibios y reptiles en Chile, lo consideró extraordinario. Entonces es una especie que desde mucho, mucho tiempo atrás se considera bastante interesante por sus capacidades de adaptación. De hecho, es una especie que se ha estudiado harta la tolerancia salina que va poseyendo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este paper que hizo Ingrid Cisterna y Juan Ortiz, que son personas que se dedican a la herpetología, que son de Concepción. Entonces estudiaron la tolerancia salina de sapito cuatro ojos y el sapito antifaz. ¿Ya? Entonces eso es bien interesante también porque quiere decir que los anfibios no son tan sensibles como se pensaba hace tanto tiempo y tienen capacidad de adaptarse a distintos lugares. Quizás no es que los anfibios nunca se hayan podido adaptar, sino que el ser humano
en su poca capacidad de entender la naturaleza, tiene a veces límites que se ponen ellos mismos, nos ponemos nosotros mismos, ¿cierto? Como humanidad, de qué es lo que puede y no puede hacer una especie. Ya, pero la naturaleza solo existe. Nosotros tratamos de entenderla de forma bastante limitada, la verdad. Y les voy a comentar un poquito sobre ejemplos de qué pasa en otros países con respecto a los anfibios urbanos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, especies que se han logrado adaptar a ambientes artificiales en las ciudades, aunque la mayoría de los estudios mencionan que la riqueza, es decir, la cantidad de especies diferentes que habitan en ambientes artificiales es mucho menor, ¿ya? Pero lo importante es cómo trabajamos con las especies que se están logrando adaptar a esos ambientes urbanos. Otra cosa interesante que se ha hecho bastante en otros países es estudiar cómo cambia eh, la morfología de los animales con respecto al lugar donde están. Ya en este caso se estudió a Rhinella arenarum, que es una especie hermana de las rinelas que tenemos acá en Chile. Y lo que se hizo entonces fue evaluar el tamaño de sus patas, su tamaño corporal, y cómo cambió en ambientes urbanos y en ambientes más naturales. Y se encontró que tienden a ser más pequeñas en la ciudad, ¿ya? Eso es como una de las cosas que han encontrado. Entonces, eh, por ejemplo, dicen, disminuye significativamente en áreas de alta densidad urbana. Entonces, los anfibios tienden a hacerse más chiquititos cuando están en ambientes con mayor presión urbana. Pero en el caso de las hembras, no hay cambio significativo. Eso es interesante también, ¿ya? Pero, claro, es bastante interesante y suena un poquito lógico, pero hay que ver ahí qué pasa a largo plazo. ¿Qué impactos tiene que, por ejemplo, una rana sea más chica en un lado que en otro? ¿Tendrá menos posibilidad de sobrevivencia? ¿Podrá moverse menos? Eso también es interesante. A lo mejor, como son más pequeñas, no pueden dispersarse tanto y tienden, como los machos son más chicos, se me ocurre, pensando, se moverían menos y eso haría que disminuya la diversidad genética de un sector. Entonces eso podría ser un riesgo a futuro, si es que no se hace algo ahí para mejorar esos ambientes urbanos. En otros lugares como México, se han hecho estudios también de cómo se modifican las señales acústicas y las interacciones entre anfibios, ¿cierto?, presentes en lugares con mucho sonido, mucho ruido, ¿ya? Entonces eso también es bastante interesante. Ese estudio lo hizo Manolo Serrano, que es una persona que trabajó muchos años acá en Chile, pero es de México. Estudia harto lo que es la bioacústica de los animales. Súper interesante también esta investigación. Y en Brasil es un país que tiene una diversidad de anfibios gigante y que ellos allá han hecho harto, mucho más estudios de las adaptaciones urbanas de los anfibios. Así que si es que les interesa este tema, creo que Brasil es un muy buen lugar para investigar más al respecto de las adaptaciones que van teniendo los anfibios a ambientes más urbanizados. Lo mismo con Argentina. Aunque en Argentina y en Uruguay se estudia más como el impacto de los anfibios en pastizales, por ejemplo, porque su principal economía es el tema de la agricultura, ya por ejemplo, la soya, la carne, y ahí obviamente hay un cambio mucho más grande de los ecosistemas, como impactan, por ejemplo, los agroquímicos, la interacción con el ganado o la interacción con otras personas. Entonces, se han enfocado mucho más la interacción entre humanos, ambiente, ¿cierto?, de agricultura y anfibios, pero también en el último tiempo han hecho hartos estudios un grupo que se llama Anfibios de Santa Fe, que a mí me encanta lo que hacen, siempre les comento sus publicaciones o les respondo la historia, soy muy fan de ellos. Eh, y ellos están estudiando harto cómo los anfibios se están adaptando a ambientes más urbanizados. Así que es un grupo al que hay que estar ahí pendientes para ver qué está pasando en Argentina. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, se hizo un estudio en Brasil
con respecto a ambientes urbanos y la diversidad de anfibios y reptiles. Ya esto lo hicieron en el 2024. Entonces, bastante reciente la investigación. Entonces, la fragmentación es uno de los principales problemas, como hemos estado viendo con respecto a los anfibios. Y eso puede generar distintos problemas a largo plazo. Entonces, yo creo que, bueno, toda la literatura más o menos habla lo mismo. Hay que tratar de buscar cómo podemos generar que las fragmentaciones disminuyan. Podemos hacer corredores de fauna, podemos construir, por ejemplo, se ha hecho harto los estudios de hacer más humedales artificiales chiquititos que permitan que se puedan ir completando como todos esos espacios que quedan fragmentados. Entonces hay hartas alternativas para ir viendo cómo podemos ayudar a los anfibios nativos. ¿Ya? Entonces, para ir reforzando esto, en las zonas urbanizadas vamos a tener la homogeneización biótica, ¿ya? Entonces vamos a tener una pérdida de especies especialistas y un declive de biodiversidad. Entonces las especies que se van a lograr adaptar van a ser, por ejemplo, sapito cuatro ojos, rinelas, lo más probable, y ahí van a haber especies que van a empezar a declinar mucho más su número. Que acá en Chile tenemos de especies muy especialistas de hábitat, por ejemplo, no sé, a los telmatobufos, que son parientes de la rana chilena, son especies que habitan lugares muy, muy específicos de la zona centro-sur de Chile y sus poblaciones son muy pequeñas. Y conversando con colegas me dicen que quizá sea muy probable que se extingan, lamentablemente. Entonces hay que hacer algo ahora. Yo no trabajo con termatobufo, pero me encantaría porque siento que son especies muy lindas, fascinantes evolutivamente, y que no se sabe mucho de ellas. El problema es que quedan lejos. Entonces, ahí tenemos algunas dificultades. Así que, como les comentaba, las especies que están logrando adaptarse a los ambientes van a ser las que van a tener menos problemas para sobrevivir a largo plazo y donde quizás tenemos que poner los focos es en las especies especialistas, pero además, no quiero decir que no las especies que se logran adaptar no se tienen que proteger. Obviamente se tienen que proteger con mayor razón. Pero, no sé, bueno, acá en Chile no se hace tanta conservación, lamentablemente. Entonces ahí tenemos problemas. Y a mí me gusta hacer charlas para que más personas se logren motivar y digan, ah, ya, esta especie vive cerca de mi casa, entonces voy a intentar hacer algo, porque en herpetología somos muy pocas personas. De hecho, si uno va a los congresos de herpetología, son las mismas personas todos los años, que a mí me caen muy bien y me encanta compartir con esas personas, pero lamentablemente se hace poco, ya. Somos como, no sé, 30 personas trabajando y no se sabe mucho de la especie de anfibios. Y es súper importante que más personas se vayan sumando a esto para poder protegerlos. Y no solo a los anfibios, sino que a los reptiles también, ¿ya? Los estudios entonces nos están diciendo que los anfibios se están logrando adaptar a los diversos cambios provocados por la urbanización. Eso es importante, ¿ya? Ya queda atrás esa forma que veíamos el anfibio de especies que están condenadas a la extinción. Si bien hay especies que sí lo están, ¿ya? Esto nos llama la atención y nos hace decir, bueno, hay que actuar entonces. Si estamos viendo que las especies están viviendo en ambientes completamente sucios, que están viviendo en lugares que están secos, que están viviendo en lugares que se quemaron, con mayor razón, como humanidad, tenemos que tratar de mejorar esos ambientes y que no se extingan. Las especies ya están dando todo de sí para poder sobrevivir y es nuestro rol, ¿cierto? Como humanidad, nuestra obligación ética también de hacer algo. Si nosotros fuimos las personas que, bueno, no me gusta echarle la culpa a la humanidad por problemas que no todos manejan, pero lo veo como un desafío, una invitación y una motivación poder hacer algo para ayudar a estas especies que están tan amenazadas, ¿ya? Y a mí ha apasionado bastante el tema de los anfibios urbanos, porque eh, tenemos al alcance de nuestras manos, de nuestros lugares, poder hacer algo, ¿ya? A veces poder viajar a un área protegida significa viajar muchas horas, quedarse a acampar, gastar mucha plata,
y muchas veces no tenemos esos fondos para poder hacer algo. En cambio, trabajar con la rana chilena igual implica obviamente un sacrificio económico, pero para nosotros es mucho más eh, sencillo poder viajar a Valparaíso que no sé, viajar a Alto del Ircay a tratar de salvar a Telma Bufo, ¿ya? Entonces esto lo tenemos más a mano, y son especies que son vecinas de muchos chicos del proyecto. Entonces también hay una motivación más desde el punto de vista de identidad de las personas. Y eso también es importante. Muchas veces las especies generan esta identidad, generan este cariño intrínseco que vamos sintiendo, cosas que a veces no podemos explicar con palabras, pero que nos dan sentido a nosotros como seres humanos. Entonces, en este caso, la rana chilena es la especie que yo siento que tengo que ayudar de cierta forma. La especie ya eh, está ahí tratando de hacer todo lo que se pueda y no hay que dejarla atrás. Así que eso es como mi motivación más grande. Aquí les quería mostrar ejemplos de problemas ambientales que tienen los anfibios. Acá hay un paper del 2014 que habla de la sequía de la rana chilena. Esto fue lo que nos pasó el 2024 en el Palmar El Salto. Entonces, el lugar donde había mucha palma chilena se quemó completamente y habían anfibios. Había sapito cuatro ojos, sapo arriero y rana chilena. Afortunadamente, las tres especies lograron sobrevivir y hay que investigar de qué manera lo realizaron. Y acá les quería mostrar lo que fue el evento, ¿cierto?, del volcán que, en Chaitén, donde habían ahí ranitas de Darwin. Y lo bueno es que la ranita también logró eh, llegar nuevamente a ese sector. La rana chilena entonces está sufriendo bastantes problemas. Tenemos problemas claros o claves, ¿cierto?, sobre la especie. Uno de los más grandes que tuvimos hace bastantes años atrás era la sobrecolecta. Esta ranita antes se comía. Entonces, si uno pregunta a familiares, quizás, le pueden decir, ah, sí, había una rana que toda la gente se comía antes, ¿ya? Y eso generó que hoy en día las poblaciones no se hayan logrado recuperar aún. Tenemos el problema del cambio climático, enfermedades, problemas de poblaciones muy chiquititas, tenemos problemas ambientales, contaminación, especies invasoras y pérdida de hábitat. ¿Qué genera esto? Son puros problemas a la pobre rana. Eso va a generar entonces que las poblaciones sean más chiquititas, que no se puedan adaptar a los cambios ambientales y que hayan problemas genéticos. Eso va a generar la presencia probable de malformaciones, se reduce la capacidad de adaptación y eso puede llevar a la extinción de la especie. ¿Ya? Esto se llama vortex de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los problemas que están ocurriendo no ocurren por separado, sino que se van complementando y van generando impactos mucho mayores a la especie. Y la rana chilena, podríamos decir que lamentablemente está sufriendo el vórtice de extinción, porque está en ambientes urbanos. Ya habíamos conversado que los ambientes urbanos generan mayores riesgos en las poblaciones. ¿Ya? ¿Qué se está haciendo para tratar de trabajar con esto? Porque no nos podemos quedar solo en las malas noticias o los problemas que conlleva tener especies que habitan los ambientes urbanos. Afortunadamente en Chile nació lo que se llama la Ley de Humedales Urbanos, ya que lleva bastantes años estando aplicada y que si bien no es una ley que genere protección real de los ambientes, sí genera que no se puedan construir cosas, aunque a veces lamentablemente se hace igual. Ya de hecho a nosotros nos ha tocado que el MOB o que las mismas municipalidades destruyen los esteros porque necesitan tener planes contra las lluvias del invierno, ¿ya? Pero yo creo que eso se puede conversar mucho mejor que no teniendo ningún tipo de protección. Al menos se puede conversar y se pueden tratar de buscar estrategias para que eso no siga ocurriendo, ¿ya? Si bien esta ley tiene muchos problemas, como por ejemplo que las municipalidades se tienen que hacer cargo de esto, que a veces no hay capacidad de gestión, que a veces no hay posibilidad de generar proyectos de conservación, creo yo que es mejor que nada, ¿ya? Y en Valparaíso se han logrado determinar hartos humedales urbanos
Y para las comunidades que viven ahí, se siente igual importante, ¿ya? Nosotros que trabajamos con hartos vecinos y vecinas de Valparaíso, que sus humedales que ellos quieran y cuidan sean declarados urbanos por la ley, les da también valor a todo su trabajo. Entonces, desde el punto de vista quizás de estándares de conservación, no es tanto lo que se hace, sí es más una razón para que la gente siga trabajando en esos ambientes y que las municipalidades también se hagan cargo de ellos. Entonces, creo yo que los humedales urbanos y esta ley que se sacó son un muy gran inicio para poder hacer conservación urbana y para dejar de ver a la ciudad como un ambiente fuera de la naturaleza, ¿ya? La naturaleza está dentro de todo, ¿ya? Las ciudades son parte de la naturaleza. Entonces, creo que en Chile tenemos que trabajar hacia una coexistencia con la biodiversidad. Y acá encontré un paper que sacaron hace muy poco, de hecho hace un par de semanas, que es un review, es decir, una revisión bibliográfica de los anfibios en áreas urbanas y qué acciones de conservación se están desarrollando. Así que es bien interesante, la verdad, este paper, porque nos habla de qué se está haciendo en otros países y eso nos puede dar ideas. Podemos decir, ya, esto funcionaría, esto no, y nos ayuda a no solo quedarnos con el diagnóstico, que es importante, sino también en qué hacemos. Y acá entonces lo que hablan ellos es de cómo al tener ciudades que son mucho más amigables con los animales y el resto de la biodiversidad, podemos tener mejor salud para las personas, ¿ya? Porque está íntimamente relacionada la salud humana con la salud animal y del medio ambiente. Y para mí la ciencia ciudadana es súper importante, es clave. Y por ejemplo, ¿qué le pasa? Oiga, por ejemplo, en Australia se hizo una aplicación que se llama Frog ID, donde la gente va subiendo cantos y fotitos de las ranas, y con eso se van empezando a conocer mucho más. Va más allá, por ejemplo, de iNaturalist, porque acá se hace una conexión directa con personas expertas y se va teniendo una conversación con las personas. Y eso nos ayuda a entender de mejor manera qué está pasando con los anfibios. Y yo lo encuentro muy genial esto. Y a mí me encantaría que pudiéramos hacer algo así en Chile y estamos trabajando para que se pueda hacer algo en algún momento, porque de verdad que es necesario. Muchas veces vemos la tecnología como un impedimento para hacer conservación, pero la verdad es todo lo contrario. La tecnología bien usada es una ayuda muy, muy grande a que se puedan hacer mejores estrategias de conservación. ¿Ya? Y acá hay otro paper que habla sobre cómo la ciencia ciudadana ayuda a la conservación de los anfibios en lugares urbanos. Entonces eso también nos habla de que la ciencia ciudadana es un proceso muy bonito para que las personas y las comunidades científicas puedan trabajar en conjunto para proteger a las especies. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hicieron un estudio en diferentes humedales y encontraron diferentes sorpresas. Por ejemplo, en algunos lugares no encontraban especies, pero en algunos lados encontraron hasta tres, ¿ya? Entonces, bien entretenido esto de trabajar con la gente y ver qué sitios son más importantes para priorizar, ¿ya? Lamentablemente en la conservación a nosotros nos gustaría ayudar y proteger a todas las especies, todos los territorios, pero hay que priorizar, porque los fondos son súper competitivos, son difíciles de ganar, y uno a veces dice, son $10.000, obvio que me sirve mucho. Y después se da cuenta de que no, pues con $10.000 para uno suena mucho dinero, pero para conservación lamentablemente es poquito. ¿Ya? Acá les quería comentar entonces de los Toads Patrol, que es lo que les estaba contando anteriormente, que a mí me encanta. Y acá mencionan que se han logrado ayudar a 18.000 anfibios desde que comenzó este trabajo, así que es súper bonita la actividad y ojalá en algún momento en Chile también podamos hacer algo así. Son instancias e iniciativas que son muy lindas de poder replicar en otros lados y obviamente cada uno tiene su contexto
en las localidades, pero la idea principal creo que es muy replicable en distintos lugares, ¿ya? Entonces acá les dejo imágenes de cómo se hace esto. No tengo idea qué dice acá, pero sale una ranita. Entonces me imagino que debe decir como cuidado, hay ranas en época reproductiva o algo así, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos este afiche que hace lo de Frog Life, que es una organización de Reino Unido, que trabaja, ¿cierto?, para que las personas puedan motivarse y sumarse a estos voluntariados. Ya, por ejemplo, acá cerraron eh, el camino para que las ranas pudieran estar ahí. ¿Ya? Así que es algo que obviamente hay que hacer con las municipalidades también. No es como llegar y mandarse, sino que es un trabajo comunitario entre diversas instituciones y actores. ¿Ya? Y para ir finalizando, bueno, les quiero mostrar a mi equipo que, de Proyecto Anfibia, que fue nuestra salida al altiplano de Chile, una muy bonita instancia y para mí Proyecto Anfibia es súper importante. Así que esa era la charla de hoy. Muchas gracias por escuchar. Cualquier duda me la hacen saber y yo feliz de responder. Estaba mi gato gritando, no sé si se habrá escuchado. Pero eso, muchas gracias por la instancia. Y antes de pasar a las preguntas, bueno, a mí me encantan esta organización de nativas. Me parece muy bonita eh, lo que están haciendo, me encanta, que más niñas, jóvenes y mujeres puedan sumarse al área de la ecología, la conservación, es súper necesario, porque en Chile, si bien se ha logrado la participación de mujeres en la ciencia, todavía sigue siendo bajo, y más aún trabajando con anfibios y reptiles. Entonces, qué bueno que se motiven para desde pequeña. Yo vi que era una niña, tenía 10 años, así que bacán. Por ejemplo, yo ayer hice una charla y me tocó hacer una charla a niños y niñas de cuarto básico. Son las preguntas más bacanas que he escuchado en mi vida. Y fue muy bonito tener esa instancia, muy bonito también estar acá ahora también. Así que, bueno, eso, muchas gracias. Estoy atenta a las preguntas. Voy a dejar de compartir o quizás no. Bueno, si tienen alguna duda me avisan. Muchas gracias.